Continuamos con nuestra lista de asignaciones. Habíamos dicho que vamos a tener nuestra bandera, es un diferenciador. Acá para este no vamos a ocupar temporizadores. Realmente la velocidad la vamos a regular físicamente, que digamos es durante todo el movimiento de retorno, cuando se hace el decorado. Y entonces, pues sí ocuparemos un contador para el decoración. Contador para decorados. Decorados. Y entonces, pues hacemos nuestro diagrama escalera. Ya tenemos nuestras 6 outputs. Tenemos nuestras 7 entradas, una bandera y el contador. Bien, ¿qué vamos a tener de nuestro diagrama escalera? Entonces vamos a tener primer caso. Entonces todos los cilindros están en retracción. Y entonces tenemos a sensor 1S1, a 2S1 y a 3S1, todos están en retorno. Cuando están en retorno, el primer movimiento que se va a solicitar es extensión de 1. Y entonces acá tenemos, si estos 3 estados se detectan, entonces necesitamos aquí generar una salida. Y va a ser bobina de extensión, bobina Y1. Entonces, no solamente es bobina Y1, habíamos mencionado que simultáneo a ello vamos a hacer el set de bandera 1. Set de bandera 1. Y entonces aquí en paralelo le decimos otra salida y es bandera 1, que nos diferencia nuestros otros casos. Bandera 1, aquí le vamos a dar un set. Entonces el objetivo es el siguiente, que cuando en el siguiente renglón a nosotros revisar el estado cuando extiende cilindro 1, o sea, baja el dosificador, sensor 1S2, los demás aún no están en desplazamiento, 2S1, sensor 3S1. Y entonces acá tenemos una bandera. Entonces para bandera 1 ya le dimos un set. Como hemos dado set, dejamos un contacto normalmente abierto. Y pues entonces significa ya bajó el dosificador. Y ahora entonces queremos que se realice el desplazamiento para llenar la primera capa. Y es un movimiento longitudinal. Pues ese movimiento longitudinal es energizando la bobina Y3, bobina de 3, extensión de cilindro 2. Entonces para extender cilindro 2, entonces damos bobina Y3.
Ok. Pues tenemos un nuevo renglón. Un nuevo renglón. Y acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener... Entonces, ya extendió. Entonces, para llegar a la siguiente fase. Ajá. Entonces, hicimos solicitar movimiento de extensión, cilindro 2. Ajá. Cilindro 2. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, vamos a tener sensor 1S2. Vamos a tener cilindro 2 que ya extendió. O sea, sensor 2S2. Y vamos a tener a sensor 3S1. Entonces, 1 extiende, 2 extiende. 3 aún está en retorno. Y aquí, ¿qué vamos a realizar? Entonces, cuando ha extendido por completo, entonces estamos aquí. Entonces, notemos, para el cilindro 2 ya vamos a pedir el retorno, pero en todo su retorno vamos a observar este ciclo del vaivén de 3. Entonces, va y viene 3. Estamos aquí. Entonces, en este paso, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir retorno de 2. Vamos a pedir extensión de 3. De hecho, vamos a pedir que entre el contador también. Y vamos a hacer el reset de la bandera. Entonces tenemos las siguientes instrucciones. Entonces vamos a tener vamos a hacer, entra un contador. Entonces entra C1, decorados. Entonces, ¿cuántos son? Son 5. Entonces, en este momento pedimos retorno de cilindro 2, o sea, bobina Y4. ¿Sí? O sea, que esa queda fuera del ciclo. Queda fuera del ciclo esta instrucción. También quedamos fuera del ciclo la bandera. La bandera, para dar una sola instrucción, aquí le vamos a dar su reset. O sea, es antes de que el estado se repita, es que tenemos que hacer el reset. Y entonces entra el contador. Entra el contador. Y en un nuevo renglón, ¿qué vamos a decir? Entonces, cuando ya tengamos a contador contando, ¿sí? O sea, cuando ya tengamos a C1, y dado que en este caso va a ser independiente de el estado de Y4, entonces, o sea, aquí ya no vamos a tener la detección de sensores de cilindro 2. Y entonces, como va a ser independiente de el estado del cilindro 2, acá vamos a tener un par de sensores nada más. Pues tenemos
sigue estando sensor 1S2, si hay sensor 1S2 y sensor 3S1, o sea, aún todavía no hemos mandado señal de extensión. Entonces, en ese momento, cuando ya esté contando, acá le vamos a decir que extienda cilindro 3. Extensión de cilindro 3 es bobina Y5. Entonces se extiende nuestro cilindro. Extiende nuestro cilindro. Tenemos un nuevo renglón. Y entonces decimos, mientras siga contando, mientras que siga contando, y cuando pues aún está el dosificador llenando, o sea, sensor 1S2, y haya hecho el primer decorado, o sea, cuando extendió, y sensor 3S2. Ajá. Entonces aquí hacemos un retorno de cilindro 3, o sea, bobina Y6. Entonces, no solamente es la bobina, sino que, o sea, ya dimos avance y ya dimos retorno, o sea, ya se completó un ciclo de decorado. Entonces, como aquí termina un ciclo de decorado, aquí le decimos una segunda salida, y esta segunda salida es la de contador 1, y a contador 1 le vamos a decir, vamos a nuestras literales, incrementar, ¿sí? Y entonces aquí notamos nuevamente es independiente de lo que está pasando con cilindro 2. Entonces significa que cilindro 1 aún mantiene el dosificador en la parte de llenado. Entonces primero extendimos cilindro 3. Cuando extendió cilindro 3 retornamos cilindro 3. Sumamos un ciclo a nuestro contador. Y entonces retorna a condiciones iniciales del contador, en términos de que sigue contando, sigue llenando, y ahora regresó cilindro 3, pues vuelve a extender cilindro 3, sigue contando, sigue llenando, ya extendió cilindro 3, va a mandar un pulso al contador y va a retornar cilindro 3. Con lo cual, dicho esto, tendremos un nuevo peldaño cuando ya se ha repetido 5 veces, 5 decorados, en el cual ahora sí vamos a detectar retorno de cilindro 2, y en particular sabemos que la bandera ya está en reset. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos todos los cilindros ya retornaron. Todos los cilindros ya retornaron. Y aquí ya vamos a incluir la bandera en su nuevo estado. Retorna la bandera en su nuevo estado. Y vamos a tener una salida. Y bueno, aquí en el momento en que nos demos cuenta de que algo nos falta, entonces, por ejemplo, acá habíamos dicho que el contador esté contando, ¿verdad? Entonces, ¿qué me hizo falta? Que para encender al contador es cuando tenemos este estado. Entonces, ha descendido el dosificador. Entonces, una vez que ya extendió y llenó la primera capa, y
Entonces, aún no comenzamos con el decorado. Entonces aquí, ¿qué me hizo falta? Me hizo falta aquí decirle, y mientras todavía no esté contando, entonces inicia el contador. Este es, en ocasiones, por ejemplo, para que sea más seguro el programa. La idea sería que si este estado se vuelve a repetir en algún momento, no reiniciemos el contador. Entonces, si recuerdan el de la semana pasada, o sea, se nos bloqueaba por alguna condición adicional. Tal vez algunas llegan a estar un poco difíciles de observar desde el inicio, pero ya cuando vemos que se bloquea, analizamos por qué se bloquea. Y en este caso, pues asegurar que solo una vez se inicia el contador. Entonces, el contador se va a resetear cuando termine los 5 pulsos. Y entonces, último movimiento es, estamos llenando. O sea, sensor 1S2. Ahora sí, el cilindro 2 ya regresó, o sea, sensor 2S1 ya regresó. Y tenemos a sensor 3S1, o sea, terminó decorado. Buenas tardes. Terminó el decorado. Y en términos de la bandera, que es nuestro objetivo diferenciar, la bandera está en reset. Y como está en reset, aquí le damos un contacto normalmente cerrado. ¿Sí? Entonces, antes del ciclo ya hicimos el reset. Entonces ya está en reset. Utilizamos un contacto normalmente cerrado. Notemos en particular este renglón, exceptando la bandera, es idéntico al renglón número 2. Entonces es el mismo estado y precisamente la bandera, el estado de bandera es quien nos diferencia. Y en este caso, la instrucción es que, como ya terminamos de llenar, entonces cilindro 1 retorna. Y entonces acá le decimos bobina Y2. Bobina Y2. Entonces, acá podemos decir en nuestra secuencia, pues un tanto simplificada. Veíamos por ahí un poco de detalles adicionales de movimiento. Y pues bueno, acá para concluir en tiempo, vamos a dejarla así. Ahora, pues bueno, queremos ver si este diseño está bien, ¿verdad? Entonces, pues vamos a pasar a Fluid Sim para hacer nuestra simulación. Entonces tenemos válvulas biestables. Pues solamente necesitamos una memoria para una bandera y necesitamos construir un contador. Vamos a Fluid Sim. Estamos en Fluid Sim. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá nuestro sistema de 3 cilindros. Sistema de 3 cilindros. Vamos a estar acá. 1, 2 y 3 cilindros. Entonces, quedamos que cilindro 1 pues tiene velocidad normal. El cilindro 2, este es al que vamos a regular su velocidad. Y entonces vamos a colocar reguladores de velocidad. Entonces, regulador de velocidad es elemento neumático.
De repente se me pierden cuando ya no lo he utilizado. Aquí estás, válvula reguladora de velocidad. Entonces girar 90. Entonces aquí que tenemos, o sea, si la dejo de esta manera, recuerden, aquí es algo de lo que veíamos comúnmente. Ahí en la clase es, este sería un regulador al suministro. Pues acá como son elementos tal vez de no mucho esfuerzo, pues no vamos a ver mucho problema. Aunque normalmente es recomendable un regulador al escape, porque este sistema es más estable. ¿Cuál es la idea? De que si nosotros lo conectamos al suministro, la regulación de velocidad, lo que pasa es que pierde potencia. Y en cambio, si lo que regulamos es el aire de escape, entonces lo que sucede es que es más estable porque la potencia se entrega completa. Entonces voy a colocar este regulador de velocidad en regulación de aire de escape. Entonces tenemos válvulas de control biestable. Tener válvulas de control biestable. No sé, acá está el del decorado. Entonces tenemos un OAM. Tenemos AM. Cilindro 2. Y tenemos AM. Cilindro 3. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, si lo dejamos al 100%, significa que tienen la misma velocidad, 2 y 3. Entonces, necesitamos hacer 5 ciclos de 3. Entonces, necesitamos dividir un movimiento en 10 que tiene que hacer 3. Pues vamos a llevarlas al 10%. Vamos a llevarlas al 10%. Por ahí falta un poco de precisión porque pues recuerden que como es cilindro de doble efecto, pues tiene más área a la extensión que al retorno. Y entonces vemos ligeros cambios de velocidad, pero pues va a estar bastante aproximado al 10%. También notábamos que en términos del decorado que quedaba en el producto, pues también está un poco ligero. Bueno, está ligeramente abultado al final. Entonces, pues ahí se compensará un poco. Entonces, es un decorado aproximado, tampoco es de 100% a prueba de que queden los 5 picos exactamente del decorado. Entonces, bastante aproximado. O sea, aquí le pongo 10% porque pues, se tienen que hacer 10 movimientos en lo que este hace 1. Y ya tenemos nuestras bobinas. Bobinas, entonces acá están Y1, Y2,
también es biestable. Entonces están Y3. Y4. Y acá es Y5 y Y6. Ok. Y bueno, entonces, pues nada más aclarando, aquí utilizamos un control neumático porque en términos de nuestras válvulas, estas no son del tipo en el cual lo que hacemos es regular una apertura. O sea, las válvulas que estamos controlando aquí es accionamiento, reposicionamiento, y eso es todo lo que hacen estas válvulas. En esta válvula en particular, no estamos controlando la apertura del conducto, y pues físicamente sí lo podemos hacer con válvulas reguladoras de caudal. Y pues bueno, ya teniendo nuestro diagrama de potencia, entonces pues ahora lo que continúa es construir nuestros elementos de control. Pues para estos elementos de control, entonces vamos a tener nuestro equivalente de lista de asignaciones. Y para ello acá tenemos nuestros sensores. Entonces tenemos a 1S1, está en el retorno. 1S2 está en la extensión. Y por ahí parece que seleccioné algo más. Entonces está bien, 1S1 en 0, 1S2 a la extensión. Acá vamos a tener a 2S2, 2S2, cilindro 2, 2S1 está en 0, 2S2 está en la extensión. A veces también aquí podemos jugar un poco con la geometría, pero pues también recuerden que existen acoplamientos mecánicos, que pues esta es la longitud, pero podemos con algún acoplamiento mecánico hacer mayor alcance del desplazamiento. Entonces, ese ya sería ajuste de escalas, pero en cuanto a funcionamiento va a ser suficiente con estas reguladoras de velocidad. Y cilindro 3, tenemos a 3S1 al retorno y 3S2 a la extensión. Vamos a la extensión. Entonces ya están. Entonces ya podemos hacer nuestro equivalente de lista de asignaciones. O sea, de repente, revisando algunos ejercicios que me llegan a preguntar, bueno, observo ciertas dudas que llegan a tener. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, los sensores, recuerden que normalmente los que ocupamos son de este tipo. Y entonces, en su simbología, están manejando contactos obturadores. O sea que cuando se acciona un sensor, conecta. Sí los existen del tipo que abren un circuito, pero normalmente son elementos que lo que van a hacer es conectar. Y por ello es que aquí cuando hacemos esta equivalencia de lista de asignaciones, aquí siempre voy a tomar contactos normalmente abiertos, todos. Entonces todos van a ser contactos normalmente abiertos.
Y solamente nuestro botón de inicio pues es un pulsador. Entonces botón pulsador. También en las simulaciones que hacemos, en términos de que, pues recuerden que pues, pues llegamos a tener algún pequeño detalle y pues siempre no falta que pues tengamos que hacer una revisión, ¿verdad? Entonces, en relación a ello, a que, pues bueno, potencialmente necesitaremos revisar nuestros circuitos, pues será bastante recomendable hacer siempre en secuencia. Y entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues que siempre comencemos con nuestro botón de inicio, S0, y luego acá, pues también siempre coloquemos en secuencia a nuestros sensores, uno S1, uno S2, y así sucesivamente. 2S1, 2S2, que pues en algún momento dado pasa algo como aquí. O sea, ya sé dónde voy a localizar a ese elemento, ¿verdad? Entonces, siempre será conveniente tener en orden, siguiendo cierto patrón, pues aquí todos nuestros sensores. Entonces, ya tenemos nuestros sensores y aquí recordamos, o sea, estamos emulando nuestro diagrama escalera. Entonces, buscando esa emulación, aquí lo que quiero representar es lo que el PLC está interpretando. Y entonces el PLC lo que va a hacer es, por medio de una input, este es un nombre que le doy para que se parezca al diagrama escalera. Y entonces el PLC interpretaría que se está recibiendo una input llamada 0.1. Y así cada una de nuestras 6 entradas. Y entonces, pues acá vamos a tener una input, la 0.1. Después una input 0.2. Una input 0.3. Input 0.4. Una input 5. Y una input número 6. También esto de conectar aquí a relevadores, lo que va a hacer es que cuando hacemos nuestro diagrama escalera, hemos identificado que lo que nos va a generar van a ser contactos de escalera tal cuales. Y entonces pues nos ayuda a la revisión de nuestro diseño. Acá están. Entonces ya tenemos nuestras 6 entradas y botón de inicio. Entonces también, ¿qué más necesitamos? Vamos a necesitar 6 salidas. Y de igual manera, entonces tenemos contactos normalmente abiertos que van a ser las salidas, las outputs. Y tenemos 6 salidas. Y en el momento en que conectemos outputs en el diagrama de escalera,
Estos van a cambiar a contactos de escalera, ¿verdad? Entonces, acá van a ser nuestras 6 salidas por medio de solenoides. Acá van a estar.